Hola, oye, qué padre está lo que Dios nos está enseñando. No, espero que hayas oído la administración del domingo. Hay un hilo de conducción de Dios tan hermoso y sabes que lo que más me impresiona es que el trato es bien personal. O sea, está hablándonos a todos, pero como que Dios está lanzando flechas así directas al corazón para transformarnos. La semana antepasada fue la persistencia y el ejemplo de Jacob, y hoy la lealtad. Yo casi digo, ay, Señor, ayúdame. No sé qué tan bien o mal calificada voy a salir con esto de la lealtad. Y se nos explicaba que la lealtad, usted disculpe, es una persona fiel a valores, a convicciones, a principios. Es una persona que cumple lo que exige la ley, la palabra, porque hoy nosotros sabemos que no es la ley, sino la ley está cumplida en Jesucristo. Es alguien confiable, estable. Ay, Dios mío, conforme decían, genuino, auténtico. Ay, no lo sé, pero yo sentí así, ay, Señor, ya más, no, por favor. No sé cómo ande en la calificación, porque a fin de cuentas, tú y yo podemos decir, no, yo sí soy fiel. No, yo sí soy fiel. No, yo mis convicciones, ahí estoy. No, yo soy alguien confiable, genuino, auténtico. Sí, a nuestros ojos. El punto es cómo nos ve Dios. Ahora, en el entendido que Dios nos ve a través del cristal de la sangre de Jesús. Claro que somos perfectos, pero Él también sabe esas situaciones donde todavía es importante crecer. Por eso menciono que estas últimas ministraciones están así directas a un cambio personal. Está avivando nuestro espíritu. No sé cómo te sientas, pero eso es un avivar interno, como que Dios, yo siento que está jalando la cuerda, como si está lanzando los anzuelos y está jalando para estar cerca, moviéndonos. Todo nuestro ser te hace pensar, te hace reflexionar, te hace decir, estoy dando el kilo, no lo estoy dando, la estatura. Y sabes que a fin de cuentas es algo tan personal e íntimo, no es algo solo congregacional, aunque Dios lo hace congregacional, es personal e íntimo. Ni siquiera es con tu cónyuge, ni siquiera es con tu padre, o ni siquiera con tus hermanos o con tus hijos. Eres tú y yo a solas delante de Dios. Ay, estoy muy contenta de lo que Dios nos está permitiendo aprender. Pero el reto está bárbaro. Dios está decidido a que este año sea sobrenatural. Pienso que el primer paso sobrenatural es que tú y yo demos pasos de obediencia. Nos está haciendo ver, nos está explicando tan claramente para que veamos con conciencia clara, sin consentirnos, sin darnos permiso, sin irnos de pinta de vez en cuando. Me refiero al carácter, a las formas, a toda esa, él anhela, porque lo hemos dicho, que delante de Él seamos transparentes. Él conoce todo, no podemos esconder nada, pero no solamente que sabemos que Él lo sabe, sino que tú y yo tengamos esa actitud de decir, aquí estoy, Señor. Pues vamos a hablar sobre la lealtad. ¿Cómo ves la definición? Está bárbara, ¿no? Fiel, una persona de convicciones, una persona que tiene principios, una persona que tiene valor, que está ligado al valor, al honor, todas estas definiciones. Una persona confiable. ¡Guau! Confiable. Mira, cuando tú y yo hemos dicho, no te preocupes, nadie lo va a saber, ya con eso estamos viendo si somos confiables o no. La otra persona dice, ya sé que no, pero ahorita tú y yo, aquí, a solas, sin nadie a nuestro alrededor. Nadie lo está sabiendo, nada más tú y yo. ¿Me he quedado de verdad callada? ¿Me he quedado callada? ¿De verdad nadie lo sabe? O te lo digo nada más a ti.
Porque a ti te tengo mucha confianza. El punto es que a veces, si das ese paso y luego esa persona a otra y a otra, nada más a ti, es que, ¿sabes qué? Es que te tengo mucha confianza. Sí, pero resulta que a fin de cuentas, de boca en boca, yo digo que ese es el correo de voz, ya no soy nada más yo, somos 50, 100, 20,000, no sé, el correo de voz corrió. Ahora, los ejemplos en verdad se me hacen impactantes. Y voy a empezar con los ejemplos. Me impacta mucho la lealtad de Ruth por diversas razones. Primero, quisiera mencionar que, por ejemplo, mira, cuando Ruth está con Noemí no tiene un momento, permítemelo decir así, de mucha fe, de mucho empuje. En ese momento Noemí está devastada. Llegó con el marido, le nacieron hijos, el marido y los hijos, y se quedó viuda, se quedó sin hijos. Dices, Dios mío, ¿sí? Ella llega, se queda viuda, se queda con los hijos se casan con dos mujeres moabitas, se le mueren los hijos. Entonces, esta descripción de la plática entre Ruth y Noemí, y que la enseñanza es que Ruth es una mujer leal, observa. Mira, te voy a leer ciertos pasajes, versión 60. Fíjate cómo dice. Capítulo 1, versículo 5. Vamos a partir. Yo sé que la historia la conocemos, pero nunca es por demás. Ojalá y en estos días siempre tengas la Biblia ahí. Sé que lo puedes escuchar en el transporte de tu casa al colegio, de tus hijos o al trabajo, algo. Pero ojalá y te tomes el tiempo. Bueno, en esta semana vamos a leer Ruth, así que ojalá y te lo grabes y lo revises. Fíjate cómo dice. Murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Así quedando Ruth desamparada, verso 5. Y dice el 6, entonces se levantó con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió del lugar donde estaba con sus nueras, comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Jehová, y aquí es donde están cosas muy interesantes. Le dice a sus dos nueras, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su madre. Me estoy saltando, no estoy leyendo todo. Las dos le dicen, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Las dos, ¿ok? Ya estaban caminando para irse a Judá y dice, Noemí responde, ¿tengo yo acaso hijos? Y si los tuviera esta noche, ¿los esperarían? ¿Habían ustedes de esperarlos? Y entonces ahí, en esa conversación de tres mujeres, dice el verso 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y una, Orfa, besa a su suegra, mas Ruth se queda con ella, ¿sí? Y entonces aquí está la parte tan hermosa, tan interesante, tan confrontante. Por esto, dice aquí, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto, vuélvete tú tras ella. A ver, ahorita al tiempo, no, yo soy Ruth, pero honestamente en ese momento, ¿seríamos Ruth u Orfa? A ver, la caminatita que se iban a echar del punto donde se quedaron viudas y todo, hasta Belén de Judea, estuve intentando buscar los kilómetros o el tiempo, lo vi en un mapa, se me hace muy largo en un mapa. No hay cálculo de kilometraje, al menos no lo encontré. Si alguien lo encuentra, por ahí me lo escribe en Face o algo así. Pero la parte única que encontré, pero no se me hace muy fidedigna, es que el tiempo que ellas iban a caminar era 10 días. Yo en el mapa, que los mapas siempre las distancias se ven un poco más chicas, en el mapa yo lo vi bastante grande, bastante retirado. Entonces no se me hace, yo pensé, ¿será como de, aquí con toda la migración, como de Honduras a México? ¿O como de Nicaragua? ¿O como de Venezuela?
Entonces, yo no sé realmente, pero esta parte, o sea, sopesando, fíjate, Orfa se va, me salté adrede un renglón. Dice, tu cuñada se ha vuelto, y dice, a su pueblo, y aquí está algo interesante, y a sus dioses. Podríamos inferir, la palabra no lo dice, al decir ella a sus dioses, aquí por esta frase podríamos inferir que el tiempo que estaban ellas con sus esposos y Noemí, habían conocido a Dios. Yo creo que sí, por lo que luego dice de Ruth. Ahora, si lo sopesamos, diríamos, a ver, no sé la distancia en kilómetros, no la encontré. Me voy a echar la caminadita de Venezuela a México. Venezuela es Moab y México es Belén. ¡Ay, la casa del pan! ¿Me la voy a echar? A ver, chispas. Ahorita ya con lo que conocemos. No, mis tenis no tienen muelleo, no tiene eso que aligera los pasos. No, hombre, ¿cuántos días serán? El baño, la bañada, no, el calor, el frío, los malandros. Todo tiempo ha habido malandros, ¿eh? No crean que nada más ahora nos enteramos inmediatamente. Si uno se va a un análisis así frío, ni hijos, ni herencia, ¿sí? O sea, los hijos no le dejaron hijos, Noemí no tenía nietos, no había herencia porque se tenía que regresar. El otro punto es que en aquel tiempo, mujeres viudas solas sin un hombre, olvídate, no existían en el mapa. La reacción de Orfa es una reacción concientizada de las situaciones alrededor. Ahí te dejo la contestación con Orfa, ¿sí? Yo digo, ¿sería yo Orfa? ¿Te soy honesta? Yo creo que sí. ¡Ay, cómo, pastora! Se le ocurre decir semejante barbaridad. Sopesando las circunstancias, si yo me regreso a mi pueblo con mis padres, ahí está mi papá y estoy protegida. ¿Dejarías a tu papá, a tu mamá? No es fácil. Por lo tanto, qué impresionante la lealtad de Ruth. Una mujer confiable, una mujer auténtica, una mujer verdadera y aún más, una mujer de pacto. El tiempo que tuvo la oportunidad a través de su esposo y su suegra y su suegro conocer a Dios había sido una obra profunda y hermosa. Fíjate, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¡Wow! Tu Dios, mi Dios. A mí aquí lo que me hace ver es que Ruth había tenido un encuentro personal con Dios, con Jehová. Se nos decía que la lealtad, hablando aquí de Ruth, de que hay cambio de pueblo, que hay que renunciar a una familia y adoptar otra, que se renunció a comodidades y adoptó incomodidades. Ahora, mucho ojo. Ruth estaba renunciando no tanto por la nuera o por el pueblo, le iban a ir esos días de camino, era por el Dios que había conocido. Dios había hecho una obra tan preciosa en el corazón de Ruth. Por eso dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Solo la muerte, o sea, era una cuestión de pacto. Mucho cuidado a quién eres leal. Orfa fue leal a su pueblo, pero el problema es que era leal a sus dioses. Esto no es una libertad para decir, no, pues si aquella gente, mejor yo me voy allá con ellos, la fiesta, la pachanga. No, es una convicción de Dios. Nuestra lealtad primaria es a nuestro Señor y Dios. Cuando está en juego que sean
transgredidos mis principios y mis convicciones, yo tengo que ser leal a mis principios y a mis convicciones. Así pierda a mi familia. Así ya cambia, ¿verdad? Así ya cambia. Ahora mira, con esto termino el ejemplo de Ruth. Dice en el verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta, fíjate que me impactó y fue por lo que me hizo pensar todo esto. Resuelta aquí es alerta, fíjate, físicamente e implica el a pie. O sea, Ruth también calculó el tiempo de ida, de caminarla, de echársela con agua, sin agua, con ayuda, sin ayuda, con hambre, con tenis. Y en aquel tiempo ni tenis, guarache, yo creo. Entonces, o sea, era tal el impacto de Dios a Ruth que no le importó la distancia, que no le importó el cansancio físico, que no le importó el ir a pie. Pero el otro punto, resuelto, implica mentalmente con un valor. Con un valor que no le haría retroceder. A tal grado es la lealtad de esta mujer que vino a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Ella fue la bisabuela de David. ¡Wow! Hay que ser muy sabios para ser leal. ¿Y a quién somos leales? El siguiente ejemplo. Queremos revisar a David y a Jonatán. Me impresiona porque la lealtad en este aspecto se nos había enseñado ayer que la lealtad está determinada por el propósito y que la lealtad se expresa con actos proféticos. Vamos a leer Samuel 18, 19, 20. Entonces, cuando lo estemos leyendo, es importante que lo hagas reflexionando un poquito. Fíjate. Jonatán sabía que el rey iba a ser David. Al entender que a Jehová le placía que fuera el rey, porque el padre llega un momento que le dice a Jonatán, el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Y Jonatán hace una expresión tan hermosa ahí en 1 de Samuel 20, dice, 20, 14 y 15, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muere. Y si yo viviere, y luego dice, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. El nombre de Jonatán de la casa de David. O sea, Jonatán era un hombre espiritual de reino, de gobierno, y sumiso a las determinaciones de Dios. La lealtad ahí está en una sumisión a Dios. En Ruth venía al pueblo de Dios. En Jonatán el reino, lo que a él le pertenecía en la tierra en forma natural, él fue sumiso a cederlo a un hombre que reconoció que era el ungido de Dios. La lealtad enseña también sumisión. Sumisión. Se nos dijeron varias cosas en cuanto a la lealtad. David salía en actos de representación del rey y se portaba prudentemente, que eso implica con inteligencia, con gracia, con sabiduría, sabiendo qué hacer y qué no hacer. David hallaba gracia delante del pueblo, del equipo o de las gentes de la corte o del equipo de trabajo o de los secretarios de Estado de Saúl. Una gracia total. Todo esto fue lo que generó tantos celos en Saúl. Entonces, aquí es una cuestión de entender quién es el que tiene que tener el lugar primario o primero.
La lealtad de Ruth era entrar a un pueblo y que a Dios le plació que fuera parte de la genealogía, ¿sí? Y en el caso de David era no ser rey, sino cederle el lugar. Entonces, la lealtad de Jonatán nos hace ver la grandeza de la persona. No había rivalidad, no había competencia, no había menosprecio, no había envidia. Jonatán era el hijo del rey, lo tenía todo a la mano. De hecho, David dice, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? Porque la casa de mi padre es muy pobre. Entonces, qué impresionante. O sea, la lealtad no tiene que ver con intereses personales. Y yo te digo este día, hoy tú y yo como personas que conocemos a Dios, nuestra lealtad tiene que ver con los intereses divinos. Ese es el punto. Intereses divinos. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti en el propósito? ¿Y qué es lo que Dios tiene para los que te rodean en el propósito? Me impacta el ejemplo de Oseas. Está bárbaro. La mayoría de nosotros, y me incluyo, a veces cuando llegamos a leer por primeras veces Oseas decíamos, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo Dios le pide a Oseas que se case con esa mujer? Dios quería ejemplificar el dolor de su corazón cuando nosotros no somos leales, cuando somos infieles. Nos conmovemos de Oseas, pero te pregunto, ¿esa conmoción necesitamos o sentimos hacia Dios de su dolor? No de lo que yo vivo o hago, del dolor de Dios al verme siendo infiel. Por eso te decía en un principio, está bárbaro esto de la lealtad, está bárbaro lo de la persistencia. Jacob, decíamos, tuvo que quedarse solo. Dios le dio la oportunidad de que dijera, bendíceme, bendíceme, bendíceme. La palabra registra, no te dejaré hasta que no me bendigas, pero no sé si dijo, bendíceme, bendíceme. Y Dios dándole oportunidad y oportunidad. Dios lo que anhela es darnos oportunidades, mujeres. Es tiempo de ser leales. Ahora, vayamos al Salmo 15. Estoy emocionadísima con el Salmo 15. Mira cómo, yo te lo voy a leer en 60. Vamos a hacer el comparajo, Salmos. Perdón. Yo no soy buena para los esgrimas, ¿eh? Yo nunca concurso en eso ni de jovencita, no me interesaba ganarme el premio. Y entonces soy muy lenta para buscar. Entonces mira, vamos al Salmo 15. Te invito que si ojalá pudieras abrir tu Biblia ahí. Y te lo voy a poner, o más bien lo voy a revisar también en en traducción lenguaje actual, que fue el que usó el pastor el domingo. Ok, mira, dice así el Salmo 15 en versión 60. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no odia usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La TLA dice en el verso 1, ¿quién puede vivir en tu santuario? Ahora, entendemos que hoy, por la obra de Jesucristo, vivimos. Él vive en nosotros y yo vivo en Él y soy santo. Pero a ver, vamos a analizar el Salmo en 60. Ay, a mí me emocionó mucho. Mira, ¿quién habitará? Es la pregunta. Ahora, no sé cómo dice en tu Biblia, aquí en la mía en versión 60 dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Para mí, es una voz profética de Jesucristo. Porque hoy el monte santo de Dios es por la obra de Jesucristo. Hoy estamos en el monte, no entro y salgo, estoy.
vivo. El Espíritu vive en mí, Él está aquí ahorita conmigo y está contigo. Eso es algo hermoso. ¿Quién habita? Yo y tú que conocemos, ¿sí? Ahora, la pregunta, ¿quién morará? Ahora, empieza. El que anda, esto habla de decisión, caminar en integridad y hace, decisión y actitud. Anda y hace, decisión y actitud. Luego, el que habla y que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fíjate, observa. Está la acción de caminar, está la actitud en cuanto a ser justo, y eso solamente es en Jesucristo, y está la cuestión de hablar. Si te fijas, están implicados los sentidos. El hablar, el gusto. ¿Qué hablas? ¿Qué saboreas? Yo me pregunto, ¿qué saborea la persona que habla dolor, enojo, palabras maledicentes? ¿Qué sentirán? ¿Qué degustan con eso? Porque la palabra se degusta, la palabra se saborea. Pienso que la palabra la degustas y es un sabor, como dice el profeta, fue dulce a mi paladar. Pero también viene y te confronta y a veces en el vientre internamente sientes, y que nos lleva a decir, perdóname, perdóname. Entonces, yo veo que el salmista, David proféticamente, porque es el que escribe este salmo, no se da cuenta, pero está hablando de la obra de Jesús en todo nuestro ser, en nuestro espíritu y el reflejo en nuestras acciones externas. Habla verdad, o sea, degusta. Otra vez el hablar, que no calumnia con su lengua, que no actúa haciendo un mal, que no oye chismes. El sentido del oído. Para mí va el gusto, va el oído y va el espíritu en integridad y justicia. Y dice, aquel a cuyos ojos, otra parte de nuestros sentidos. ¿Sabes qué? Lo que no va de acuerdo a Dios debe de ser un menosprecio de nosotros hacia ello. Pero me encanta la frase segunda del 4. Pero honra a los que temen a Jehová. Respeta. Respeta. Leal a sus convicciones. Y dice, el que aún jurando en daño suyo, o sea, aunque a mí me tengan que cortar la cabeza, aunque yo rompa relaciones, no por eso cambio. ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿Qué hablo? ¿Cómo estoy? ¿Cuáles mis acciones, mis actitudes? ¿Qué pasa en mi espíritu? ¿Está gobernando la justicia? Porque justicia es el Señor Jesucristo. Y dice, me gusta mucho la parte final. Se me hace bien fuerte. Hay un grave problema. Me gusta mucho la parte final. Hay un grave problema con el dinero. Quien su dinero no dio a la usura. Entiendo muy bien lo que es la usura. Doy y me pagas un porcentaje, ¿no? Sí lo entiendo. Pero cuando hay ese dolor en el corazón de, sí doy, pero ¡ay, no doy! Y no estoy hablando de ofrendar o diezmar, ¿eh? Eso lo van a tratar otras personas, yo no. Pero cuando el dinero hay un sentido así, ¡ay, lo vaya! ¡Ay! No estoy siendo, espero no hablar algo incorrecto, no estoy siendo no soy usurera en esa acción hacia mí los demás. Sí te doy, pero no te doy. O sea, por ejemplo, mira, llegas algún día a desayunar, a lo que sea, ¿no? ¿Cuánto cuesta? No, eso es más. Vamos a pagar todo. No, tú comiste más. ¿No será eso reaccioncitas de usura? En casa. Oigan, niños, tan cara que está la comida y ustedes, me tardo tanto en hacerla y en un segundo se la acaban. No, sabemos que los niños a ciertas edades comen mucho, ¿verdad?
Son preguntillas ahí sueltas, ¿sí? Ahora, dice, termina, ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, no prestarnos a perjudicar a alguien que es inocente. Concluyo con esto, con la lealtad. Mira, para mí, en el Salmo 15 están implicados los sentidos. Hablo, lengua, veo, escucho, oído. ¿Sí me explicó? Entonces, leyendo esto, y que Dios me permitía ver los sentidos involucrados, y que Dios me permitía ver que está David hablando de Jesucristo, Dios me llevó a recordar Santiago, un pasaje demasiado conocido, y con eso quisiera terminar para hablar de la lealtad. Fíjate cómo dice aquí, Santiago capítulo 3, y dice aquí, voy a leer el verso 2, con eso que leyéramos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, y esto es lo que me impresiona, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y luego más adelante dice que las naves, y eso me impactó, son gobernadas por un pequeño timón. Dije, Señor, si tú me das la oportunidad que tu espíritu, que no es pequeño, es muy grande, pero es un timón que puede guiarme, que yo sea sensible a tu voz, que dé atención a lo que tú dices, no a tanto ruido, por eso lo de Marta, afanada, o sea, tanto ruido, que eso es una de las interpretaciones de afanada, tanto ruido que te distrae, que no escuchas mi voz. Si estamos batallando con persistencia y lealtad, si no somos persistentes en lo que tenemos que hacer y no tenemos una convicción, no somos verdaderos, no somos auténticos, necesitamos la voz del Espíritu. A mí, tú puedes estar en contra de lo que estoy diciendo. El Salmo 15 está hablando de nuestros sentidos, de nuestro espíritu. Está hablando de la obra de Jesucristo. Y a mí me impacta que dice aquí la palabra, si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Nos vemos la siguiente, que estés muy bien. Lealtad, persistencia, lealtad.